Escuchas Una Hora con Adriana. Continuamos. Estamos de regreso, les damos las gracias por seguir con nosotros y muchísimas gracias como siempre por su sintonía. Como tanto nos han pedido y nos dicen que hay que saber más de la historia de este país, de bajo qué principios ha sido formado, porque todo esto es como nuevo para muchos de nosotros que estamos listos para votar en estas elecciones. Y hoy les tenemos un invitado de lujo. Quiero decirles un poquito de quién él es y lo que ha hecho. Él es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. También escribe frecuentemente y sus artículos han sido publicados como en el International New York Times, en el Miami Herald, en Forbes, en el Huffington Post, en países de diferentes partes del mundo como el País de España, La Nación de Argentina y también en La Nación, el periódico más influyente de Costa Rica, el Universal de México. Y además, como si no fuera suficiente, también pueden verlo por CNN en español, Al Jazeera, Voice of America, Bloomberg y muchísimos lugares más. También se graduó de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University. Traducido todo eso quiere decir que nuestro invitado, el señor Juan Carlos Hidalgo, sabe de lo que está hablando. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos entonces y te quería preguntar primero, mira, para familiarizar a nuestra audiencia con lo que es un think tank como el Cato Institute. Dinos un poquito lo que eso es, por favor. Sí, el Cato Institute es un instituto de políticas públicas. Aquí lo que hacemos es análisis de las diferentes políticas que se discuten primariamente en Washington, que tienen un impacto en la vida de todos los ciudadanos, en temas de impuestos, en temas de seguridad social, educación, comercio, política exterior. En fin, usted piensa en cualquier cosa que usted le ve en las noticias que está haciendo el gobierno federal y nosotros tenemos aquí gente que analiza eso. Usted escribe estudios, escribe artículos de opinión, participa en la discusión de medios de comunicación como estamos haciendo ahora, con el fin de tratar de primariamente promover los principios bajo los cuales este país fue fundado, principios que enfatizan la necesidad de un gobierno limitado, de un país en donde se respeten los derechos individuales de las personas, un país donde tenga una política exterior que no sea aventurista, que no sea militarista, que enfatice la paz, la búsqueda de la paz, y un país donde haya una fuerte economía de mercado como la que ha habido históricamente en Estados Unidos. Así que con ese norte ideológico es que nosotros hacemos análisis de política pública para tratar de demostrar que las políticas públicas basadas en la libertad son las políticas públicas que más prosperidad y más bienestar traen a los estadounidenses. Y tus palabras son música a muchos de nuestros oídos porque sabemos a ciencia cierta que muchas de las personas en nuestra audiencia han tenido que escapar regímenes muy opresivos, ¿verdad? Y vamos a hablar en más detalle sobre esos principios un poquitito más adelante. Pero también el Cato Institute también tiene una parte que es en español, ¿verdad? Que es el Cato. Así es, desde 1998 llevamos allá para casi 20 años de tener una página en español. Esta es una página en donde publicamos traducciones de algún material que sea de interés para el público latinoamericano, traducciones de nuestro trabajo en inglés, pero también publicamos artículos originales, artículos de que son de colaboradores y amigos liberales de toda América Latina. Así que tenemos mucho material ahí, tenemos material sobre América Latina, tenemos material sobre Estados Unidos, tenemos videos de entrevistas en las cuales participamos, recomendaciones de libros y constantemente también estamos realizando actividades en América Latina, seminarios, conferencias y demás. Ok, muy bien. La página del Cato Institute es Cato, como si fuera gato, pero C-A-T-O, cato.org y el cato.org si es en español.
Y también hay hay un canal en YouTube, porque ese se me hace fantástico lo que hiciste ahí. Pueden irse ¿cuál es el video de YouTube? Instituto Cato, ¿verdad? Instituto Cato, sí, porque hay el Cato Institute, el Cato Institute en inglés es donde se suben los videos del instituto, pero en inglés. En español, donde subimos entrevistas y demás, es Instituto Cato, C-A-T-O. Ah, ok, perfecto. Entonces, si usted nos está escuchando y es hondureño, costarricense, mexicano, venezolano y quiere aprender más sobre lo que está pasando, no solo en su país, en América Latina, pero también en los Estados Unidos, puede irse ya sea a elcato.org o en YouTube puede irse al Instituto Cato, al canal del Instituto Cato. Y en este programa invitamos a Juan Carlos, que es un experto, Juan Carlos Hidalgo, que es un experto no solo en política de Latinoamérica, pero en Estados Unidos también, que en este programa queremos hablar de dos temas que son básicos para que cualquier persona que vive en este país entienda cómo y bajo qué principios fueron formados los Estados Unidos. Además, también queremos hablar de esa palabra capitalismo y esa otra palabra que nos han tratado de vender, que se llama socialismo o democracia social. Pero bueno, empecemos desde el principio. Vamos a hablar, Juan Carlos, que yo sé que conoces bien el tema, sobre la fundación de los Estados Unidos y los principios bajo cuáles fue fundado. Sí, bueno, yo quiero invitar a los radioescuchas a que en la página del Cato Institute, de nuestra, ¿verdad?, el cato.org, puedan acceder. Tenemos para compartir una copia de la Constitución de Estados Unidos traducida al español. Ah, qué bien. Para que la gente pueda leer la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos y pueda entonces ver de primera mano los principios bajo los cuales fue fundado este país. Recordemos que este país se firma el Acta de Independencia, la Declaración de Independencia en 1776. Y básicamente lo que ocurre en ese año es que un grupo de individuos que eran representantes de las 13 colonias, enviados por las 13 colonias a lo que se llamaba como el primer Congreso Continental, se reúnen en Filadelfia para discutir qué hacer ante lo que era percibido como constantes abusos de la corona británica. Recordemos que las 13 colonias eran colonias del Imperio Británico, eran propiedad básicamente del rey de Inglaterra, Jorge III, y en ese momento Jorge III, para financiar sus guerras y todo, venía aumentando mucho los impuestos en Estados Unidos. Y uno de los impuestos más impopulares en su momento fue un impuesto que le puso al té, curiosamente. ¿Al té? Resulta que todo esto se fue generando mucho descontento porque los estadounidenses, en ese entonces no existían los estadounidenses, los ciudadanos de las colonias, los súbditos de las colonias americanas, no tenían representación en el Parlamento británico. Ellos pagaban impuestos, como todo súbdito británico, pero no podían ir al Parlamento británico a por lo menos debatir o por lo menos tener algún tipo de decisión, influencia en la decisión de si aumentar impuestos o no. Entonces, esto se vino acumulando desde ya muchas décadas antes. Empezaron a circular panfletos en Estados Unidos que llamaban a un gobierno representativo, que llamaban a que los habitantes de las colonias tomaran el destino por sus propias manos. Uno de los panfletos más famosos de esa época, de los años 20, en los 1700, eran las cartas de Catón, los Cato Letters, y ahí puede venir el nombre del instituto nuestro. Ah, qué bien. Y en estos panfletos, las cartas de Catón, dos súbditos de las colonias, firmando con seudónimos, llamaban entonces a un gobierno más representativo, un gobierno que respetara más las libertades. Bueno, en 1776 entonces los delegados de este Congreso se reúnen en Filadelfia y toman la decisión bastante dramática en su momento de declarar la independencia del Reino Unido. Y es un documento, y yo insto a los radioescuchas a que por favor, si pueden, de una vez accedan a la página del instituto y se metan a leer la Declaración de Independencia de Estados Unidos, porque es un documento hermosísimo, con una prosa muy, muy linda,
en donde ellos dicen que ellos escriben muy claramente cuál es el principio fundamental que los guía a ellos a declarar esta independencia y a formar un nuevo gobierno. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vea qué lindo. Qué lindo. Dicen, Juan Carlos, vamos a tener que ir a un corte comercial. Vamos a sí, quedarnos ahí y vamos a regresar para hablar sobre este documento que ha regido nuestras vidas, lo bello que es. Regresamos. sí. Estamos de regreso y qué bueno que sigue con nosotros porque estamos haciendo el programa que tanto nos pidió y aquí con el señor Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, que nos está hablando sobre estos documentos que ayudaron, no, que fueron la base y principios para formar a esta nación. Y tú hablabas entonces que en la Declaración de Independencia y escriben la Constitución de los Estados Unidos. Si me puedes volver a leer para la gente que se sintoniza ahorita, ese prosa que hablaste de la Constitución. Sí, ellos en este documento, en la Declaración de Independencia, se dirigen a un mundo sincero. Ellos le escriben esta carta al mundo entero. O sea, esto es una declaración a la humanidad. Eso es lo interesante de este documento. No es una carta que se le están dirigiendo al rey. No, ellos le quieren explicar al mundo por qué ellos están tomando esta decisión. Entonces, este documento, que fue redactado por Thomas Jefferson, dice en su segundo párrafo: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos son entonces los principios que para ellos debe regir toda sociedad: el respeto de derechos inalienables. Ahora bien, en la siguiente oración, ellos dicen para qué creen ellos que deben estar los gobiernos. Dice que para asegurar estos gobiernos que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Vean que hay dos puntos interesantes sobre esta oración. Primero, está diciendo que los derechos que nosotros tenemos son derechos que anteceden la creación de un gobierno. O sea, que nosotros no le debemos nuestros derechos a un gobierno. No es que nuestros derechos son creados por una constitución o son creados por una carta de derechos. No, los derechos existen irrestrictamente si hay gobiernos o no. Y es para proteger los derechos. Es para proteger los derechos que se crean los gobiernos. O sea, la principal función de un gobierno es proteger estos derechos. Oye, Juan Y Carlos, no solo eso, qué diferente, Juan Carlos, a lo que nosotros hemos aprendido en nuestros países de origen muchas veces. Totalmente. Nosotros Wow. en nuestros países de origen se nos enseña de que si nosotros tenemos derechos es porque hay una constitución política que así lo dice. Y que los derechos que tenemos son los que la Constitución establece. Y aquí en Estados Unidos es total y absolutamente, la lógica empezó desde un inicio totalmente al revés. Los gobiernos están hechos para proteger las libertades, no para limitarlas. Y vea qué interesante lo que dice. Los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Es decir, un gobierno, si tiene algún poder, si el poder de poner impuestos, el poder del gobierno de poner regulaciones y de todo, tiene que contar con el consentimiento de los gobernados. Y luego viene una parte muy radical en el texto. Dice que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que tienda a destruir estos propósitos. Ándale. Y de instituir un nuevo gobierno fundado en tales principios y de organizar sus poderes en tal forma que la realización de su seguridad y felicidad sean las más viables. Es decir, incluso ellos, para explicar también la decisión que están tomando, es de que cuando un gobierno se vuelve tiránico o empieza a abusar de la libertad de los ciudadanos o empieza a abusar de las prerrogativas, ir más allá del consentimiento de los gobernados, la ciudadanía no solo tiene el derecho, sino el deber de poder eliminar ese gobierno, de poder destruir ese gobierno. Qué interesante. La prudencia ciertamente aconsejará que gobiernos establecidos por bastante tiempo no sean cambiados por causas triviales y efímeras. Y como toda experiencia lo ha demostrado, la humanidad está muy dispuesta al sufrimiento mientras el mal sea soportable, que al derecho propio a abolir las formas a las que se ha acostumbrado.
Y luego, pero de una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la intención de someter a dicho pueblo al absoluto despotismo, es su derecho, es su deber derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad. Fíjate, Entonces, lo que se me ellos, hace tan interesante, Juan Carlos, es que ellos mismos que están estableciendo el gobierno están dándole el poder y le están aconsejando al pueblo que si se salen ellos de su lugar, que los derroten y los quiten. Así es, o sea, es un documento muy interesante porque es radical, ¿verdad? Esto, Thomas Jefferson claramente se inspiró en John Locke, el gran pensador, filósofo inglés que escribió el segundo tratado del gobierno, que es un texto muy importante en las ciencias políticas, en donde John Locke, en momentos en que Inglaterra venía saliendo de una terrible guerra civil, sobre qué tanto debería ser, qué tanto absolutismo se le debería permitir al rey. En esos tiempos había reyes que tenían poderes casi que absolutos. John Locke, él decía, bueno, un rey se puede salir de la ley, y si un rey se sale de la ley, rompe sus contratos con la sociedad, rompe su contrato con sus gobernados, y por lo tanto ese rey puede ser derrocado. O sea, él decía, un rey es como cualquier otro ciudadano, tiene sus poderes, por supuesto, pero no está por encima de la ley. Y cuando un rey abusa de sus poderes, puede ser derrocado. Y en esos tiempos que John Locke escribió esto era total y absolutamente radical. Ahora nos parecerá algo normal, ¿verdad? Pero antes no. Pero en esos tiempos era increíblemente radical, y casi que 100 años después, Thomas Jefferson recoge estos principios para decir, bueno, señores, el rey no está por encima de la ley, y nosotros, como bajo estos principios, consideramos que cuando un gobierno abusa de sus ciudadanos, los ciudadanos tienen la obligación incluso de derrocar a ese gobierno. Y en este caso, lo que ellos optaron fue entonces por declarar la independencia de este país, del Reino Unido. Oye, y entonces, por eso me imagino que hay tantas personas que defienden tanto la Constitución y otros dicen, eso es un documento antiguo, pero realmente no es antiguo, sino que simplemente está estableciendo unas ideas que han mantenido a este país como este país es. Así es, los principios que fundaron este país, este país son principios eternos, o sea, no son principios que expiran. El principio de que todos somos iguales ante la ley, eso no es un principio que se ve obsoleto con el paso de los años. El principio de que los gobiernos cuentan con tanto poder como que los gobernados le otorguen. Eso no es un principio que expire con los años. Correcto. En fin, son principios que son eternos y que, por lo tanto, cuando tenemos estas discusiones en Estados Unidos de que, bueno, que estos documentos son de más de 200 años y que, por lo tanto, ya son obsoletos, no deberíamos de caer en esa trampa. Sí. Son documentos que revelan principios de gobierno que no solo han sobrevivido a lo largo de los años, porque esta es la constitución más antigua del mundo, no olvidemos, sino que también han hecho de Estados Unidos a un país más poderoso del mundo. Sí, y antes de que nos vayamos, tengo unos minutitos, un par de minutos, pero dime, para después entrar al otro tema, sobre la Carta de los Derechos o el Bill of Rights. Sí, el Bill of Rights, entonces, cuando se firma la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos recoge estos principios que estaban en la Declaración de Independencia y los materializa en un documento legal. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de la Constitución de Estados Unidos? La Constitución de Estados Unidos dice que el gobierno federal tiene poderes enumerados, es decir, que el gobierno federal no puede hacer más de lo que está estipulado en la Constitución de Estados Unidos. Aparte de eso, la Constitución establece los llamados check and balances, ¿verdad? Los pesos y contrapesos para garantizarse que las diferentes ramas del gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no puedan convertirse en ramas todopoderosas, o sea, se vigilan unos a otras. Aparte de eso, hace a Estados Unidos un país federal donde hay estados y los estados también tienen sus prerrogativas, pero resulta que aún con todos estos requisitos, cuando llegó la hora de someter a ratificación la Constitución de Estados Unidos,
Resulta que hubo un gran debate porque alguna gente decía, no, incluso con todos estos prerrogativas, incluso con todos estos pesos y contrapesos, estamos creando un gobierno federal muy poderoso. Y recordemos de que esta gente era gente que precisamente se acababa de independizar de Inglaterra porque creían que el rey estaba usando sus poderes y lo último que querían era crear un gobierno todopoderoso aquí en Estados Unidos. Y es por eso que entonces, para tratar de resolver el impasse, se crea entonces la Carta de Derechos. La Carta de Derechos son las primeras 10 enmiendas de la Constitución. Y en las 10 enmiendas de la Constitución se estipulan derechos individuales que el gobierno no puede violar. Está la enmienda primera, que es la libertad de expresión y la separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Que dice el Congreso no puede legislar respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni pondrá obstáculos a la libertad de expresión de la prensa. Imagínate, usted, gracias a eso tenemos en Estados Unidos una prensa libre. Oye, ¿sabes que nos vamos a tener? Discúlpame, nomás vamos a ir a comerciales bien rapidito, vamos a regresar y enumeramos esas y hablamos del capitalismo. Un segundito. Sí. Regresamos. Pues le damos gracias a usted por seguir con nosotros y a Juan Carlos Hidalgo, al señor Juan Carlos Hidalgo, por habernos llevado desde la fundación de este país los documentos que lo sostienen y establecen este país. Y hablamos de la Constitución de los Estados Unidos y ahorita nos está hablando de la Carta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas. Nos va a enumerar cuáles son y vamos a seguir hablando de estas cosas que oímos del capitalismo, el socialismo, todo eso. Entonces, a ver, nos decías las 10 enmiendas de la Constitución, ¿cuáles son? Las primeras 10 enmiendas de la Constitución fueron estas que fueron ratificadas en 1791. Y el propósito de estas enmiendas era proteger aún más los derechos individuales de los estadounidenses. La enmienda primera establece la separación de iglesia y Estado, además establece la libertad de expresión y la libertad de prensa. Dice que el Congreso no podrá legislar al respecto. O sea, vea que básicamente es una prohibición absoluta para que el gobierno pueda legislar en materia de prensa. Eso es interesante cuando en nuestros países, por ejemplo, en América Latina, a cada rato vemos que se aprueban leyes de medios, ¿verdad? Uh-huh. Leyes de medios que le ponen todo tipo de trabas a los medios de comunicación. Todo. Bueno, aquí en Estados Unidos desde el principio vieron, el Congreso no puede pasar nunca una ley de medios, nunca se puede legislar en ese sentido. ¡Ay, qué padre! La segunda enmienda es la enmienda que protege el derecho a la aportación de armas, a poder importar armas, que eso fue muy importante. Recordemos que una de las razones por las cuales Estados Unidos ganó la guerra contra el ejército más poderoso de ese momento, que era el ejército británico, era por el hecho de las milicias. La población estaba fuertemente armada y estas milicias fueron las que jugaron un papel importantísimo en la guerra de independencia. Entonces, desde un principio se quiso proteger ese derecho de los estadounidenses a tener armas de fuego. Después hay otras enmiendas que no vale la pena repasar. Está también la enmienda, la cuarta enmienda, que es muy importante, establece el derecho de los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos contra incautaciones y cateos arbitrarios. Dice que será inviolable ese derecho. O sea, ahora que tenemos mucha discusión sobre cuál es el alcance que el gobierno debería tener para registrar nuestras conversaciones, registrar nuestras comunicaciones para supuestamente luchar contra el terrorismo y de todo, bueno, la cuarta enmienda establece establece límites muy claros al poder que tiene el gobierno federal para poder violentar nuestras comunicaciones. Perfecto. La enmienda quinta establece que toda persona tiene derecho a un juicio mediante mediante un gran jurado, solo puede ser juzgado por sus pares. Una de las cosas interesantes son las dos últimas enmiendas, la enmienda 9 y la enmienda 10, porque justo después de enumerar todos estos derechos, ¿verdad? El derecho a la libertad de prensa, el derecho a ser juzgado por sus pares, el derecho a la protección de armas y todo, aún así había gente había constituyentes, ¿verdad?, que decían, miembros de la Asamblea Constituyente que decían, no, tenemos un problema, porque si nosotros nos ponemos a enumerar derechos, ya hay un montón de derechos que no nos da chance de enumerar todos los derechos. Sí. Y es capaz que alguien en el futuro interprete que porque no enumeramos un derecho aquí, entonces van a pretender de que ese derecho no existe. Entonces, se crea la enmienda 9 y la enmienda 10. La enmienda 9 dice lo siguiente:
El hecho de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no deberá interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que son también prerrogativas del pueblo. Es decir, nuevamente, para sintetizar el concepto detrás de la Constitución, el gobierno tiene poderes enumerados y la ciudadanía tiene derechos no numerados, es decir, Wow. tiene todos los derechos que incluso más allá de los que se enumeren en este documento. Y la enmienda número 10 dice, las atribuciones que la Constitución no ha delegado a los Estados Unidos, y cuando se refiere a los Estados Unidos se refiere al gobierno federal, ni prohibido a los estados, quedarán reservadas a los estados respectivamente o al pueblo. Es decir, el gobierno federal únicamente tiene las prerrogativas, las atribuciones que la Constitución dice. Más allá de eso, si no está en la Constitución, el gobierno federal, en teoría, no puede entonces hacer lo que se plantea. Y es por eso que este documento es tan claro. Los padres fundadores de Estados Unidos trataron de garantizarse al máximo que los poderes del gobierno federal fueran limitados. Lamentablemente, a lo largo de los años, la manera en que la Constitución ha venido siendo interpretada en algunos casos ha hecho que el poder del gobierno federal se vaya expandiendo, y yo creo que si Thomas Jefferson o Benjamin Franklin o James Madison, que fue el autor de la Constitución, se despertaran de sus tumbas, salieran de sus tumbas, se volverían a caer muertos. En este momento, puesto que el gobierno federal hoy, como lo conocemos, es muy diferente a lo que ellos en sus peores pesadillas temieron. Por eso siempre digo en mi programa que tenemos que saber lo que estamos a punto de perder, ¿verdad? Porque a veces no sabemos lo que estamos perdiendo. Y hablando de perder y no perder, mira, quería también platicar contigo sobre el capitalismo, el socialismo, la democracia social, todo eso, porque hay una gran confusión sobre qué es cada cosa. A ver, platícanos, porque según entendemos, sobre el capitalismo se formó este país. No se formó, se estableció, ¿verdad? A ver, tú dinos, ¿qué sabes sobre esto? Fue más bien una palabra que usaba como derogativa, de una forma derogatoria, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, ya que la mayor preocupación de los padres fundadores fue limitar el tamaño del Estado, limitar los poderes del gobierno, ellos nunca avisoraron un gobierno que interviniera muy activamente en la economía de Estados, en la economía del país, ¿verdad? No establecieron un banco central, por ejemplo, eso vino después. No establecieron un impuesto de renta, eso vino después vía una enmienda constitucional. Se establece, por ejemplo, la cláusula de comercio, como se le conoce en la Constitución, establece que se crea esa cláusula para evitar de que los estados crearan barreras comerciales entre ellos, es decir, por ejemplo, que Tennessee le ponga impuestos a los productos de Texas y todo, y termináramos con un gran caos, ¿verdad?, comercial dentro del país. Entonces ellos básicamente se querían una gran área de libre comercio entre los estados, entre los nuevos estados. Entonces sí, la filosofía que lleva no es que ellos dijeron, mira, es que el capitalismo o la economía de libre mercado es la que más garantiza el bienestar. Simplemente ellos decían, queremos un Estado que no se entrometa en la vida de los individuos, queremos un Estado que respete la propiedad, que respete el derecho a la búsqueda de la felicidad, que respete las libertades, y la consecuencia de este sistema político es una economía libre. Y por lo tanto una economía libre hemos visto, por lo menos, de que ha generado niveles de prosperidad en este país que nunca habían sido imaginados. Y todo esto con un gobierno muy pequeño. Recordemos de que, por ejemplo, actualmente el gobierno federal consume aproximadamente un 22% del Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de la economía, un 22% de lo que gasta el gobierno federal, lo que consume el gobierno federal. Pero esto es una anomalía después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, el gobierno federal consumía menos de un 10%, e incluso en la mayor parte de la historia, menos de un 5% de la economía era el tamaño del gobierno. Es decir, Estados Unidos se hizo un país próspero, un país poderoso, un país con una economía bullante que absorbió millones de migrantes de todo el mundo, con un gobierno federal muy pequeño que intervenía muy poco en la economía. Y entonces, ¿por qué traen este guato, como decimos en mi pueblo? ¿Por qué traen este guato del socialismo y la democracia social y
y todas estas cosas, esta igualdad, todo esto. Dime de dónde viene esto y qué significa realmente. Sí, vea qué interesante, porque los autores de la Declaración de Independencia hacen referencia a la igualdad en su segundo párrafo de la Declaración de Independencia. Dice: todos los hombres son creados iguales, pero ellos, cuando se hablan de iguales, no es que todos deberíamos ser igualiticos, ¿verdad? Que todos deberíamos tener lo mismo, o que haber una justa una distribución de la riqueza para que todos tengamos la misma cantidad de dinero y propiedades. No, ellos simplemente decían: todos somos iguales ante la ley. Esa es la única igualdad en la que ellos creían. Pero sin duda alguna, aunque Estados Unidos es inmune a este gusanillo socialdemócrata, bueno, hemos visto que en los últimos años, en los últimos 20 años quizá, que diría yo, cada vez más llega a Estados Unidos esta corriente muy propia de Europa, de que tenemos que tener un Estado que ponga impuestos más altos, que intervenga más decidida en la economía y que trate de distribuir la riqueza, supuestamente quitándole a unos para darle a otros. Lo que nosotros vemos en la práctica es que cuando eso ocurre, el crecimiento económico cae, la prosperidad cae, algunos se vuelven más iguales que los otros, ¿verdad? Principalmente aquellos que empiezan a distribuir la riqueza son los mejores, más beneficiados de esta distribución, sí. Y basta, por ejemplo, con verlo actualmente. Usted sabía, por ejemplo, que 7 de los 10 condados más prósperos de Estados Unidos se encuentran en los suburbios de Washington, D.C., donde está el gobierno federal. Ah, mira, eso nada más. Eso es una señal. Los redistribuidores, ¿verdad? Los redistribuidores son los mayores beneficiados de la redistribución. Sí. Oye, quiero aquí citar un artículo muy bueno que me encontré, que lo escribió un señor que se llama Juan Carlos Hidalgo, y porque hay muchísimos venezolanos que nos escuchan, y se llama ¿Cómo el socialismo ha destruido a Venezuela? Y empieza con una cosa que dijo Milton Friedman, que dice que si pones al gobierno a cargo del desierto del Sahara, eventualmente habrá escasez de arena. Así empezaste tu artículo, que por cierto los venezolanos deben de buscarlo, How Socialism Has Destroyed Venezuela. Muy buen artículo. Entonces, a eso viene toda esta igualdad, ¿verdad? Y esto, al final, el que reparte se queda con la mejor parte. Así es, nosotros vemos que cada vez que usted le da más poder al gobierno, y lo vemos en el caso dramático de Venezuela, usted termina empobreciendo a la población. Tenemos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y es un país que en este momento está sufriendo escasez generalizada, faltantes de medicinas, apagones por todo el país, gente muriendo porque no puede conseguir los medicamentos que necesita para tratar sus enfermedades. Sí. O sea, es un caso extremo, ¿verdad? Es un caso extremo. Nosotros publicamos un índice de libertad económica todos los años, donde calificamos las políticas económicas de los países para ver qué tan consistentes son con la economía de mercado, con el capitalismo. Y Venezuela viene de último siempre. Dentro de los países que podemos calificar, porque hay información, Venezuela viene de último, y hemos visto que caída de Venezuela en libertad económica en los últimos 20 años ha sido consistente con el deterioro, no solo de el bienestar de la población en materia económica, sino también el deterioro de las libertades políticas, ¿verdad? Sí. Porque ese país también se ha vuelto más autoritario, menos democrático. Sí, mira, para terminar, quiero nada más decir dos cosas. Este artículo lo escribiste en el 2014 y tu voz fue de profeta, porque lo terminas diciendo: y parece que lo peor aún está por venir. Esa es la primera. Y segunda, tenemos que volver a invitarte, Juan Carlos, porque tienes demasiada, muy buena información, muy bien expresada y explicada, y espero que nos aceptes una invitación muy pronto. ¿Qué te parece? Estamos a la orden. A mí me encanta hablar de estos temas, así que con mucho gusto estaré de vuelta en el programa. Pues mil gracias, Juan Carlos. No se olvide, en cato.org o elcato.org, a Juan Carlos Hidalgo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Gracias a usted.